Además como la lente de la GoPro, que es como... Exacto, y que se viera el... ¿Sabes? De cerca. Hay como los hizo que hace... Y se ve como se hunde, hijos de... Pues eso, es un poco eso. Toma, ¿tú no quieres leche? Sí. Ah. Y yo té. Ni uno, ni dos, ni tres, sino té. Lo de Gasset. Lo de Gasset. ¿Qué es eso de Gasset? Oye, Va qué un poco chulo. de cara. Yo si veo vuestro ordenador, no sé si va a estar todo el rato mirando. Nada, qué chulo. Va un poco de cara. Escribí un libro. Pero Gasset, ¿este quién es? Ortega y Gasset es un... Esto me suena a mí de película española. No, es un filósofo español Esa película española de este hombre. de principios del siglo XX. Y bueno, pues tiene un libro, o bueno, mejor digo cómo empezó ese libro o por qué él dijo, hostia, el arte. Ortega y Gasset. ¿Qué hacía este hombre? Filósofo. Ah, Creo que también lingüista, ¿Qué lleva hace? clases de universidad. lo he dicho así, es un filósofo Filósofo. Y ya, y filosofaba. claro, obviamente Claro. de lo que vamos a hablar es de su filosofía de arte, de Vale. su estética. Entonces, vale. Él de repente, bueno, no sé cómo fue, que no sé su vida, pero él en un momento de su vida escuchó dos piezas de música, ¿vale? Sí. Los dos con el mismo nombre, Claro de Luna. Intuyo que si no las conoces te sonarán, pero una es Claro de Luna de Beethoven, ¿vale? Vale. Bueno, pues sin más, una pieza romántica de Beethoven. Sí. Y la otra es Claro de Luna de Debussy. ¿Sabes quién es Debussy? No. Es un compositor, creo que también toca el piano, sin más, compositor impresionista. O sea, de finales del 19, principios del 20, ¿vale? Es decir, músico vanguardista, ¿vale? Sí. Claro, es una vanguardia muy temprana, muy impresionismo, no era tan radical como después. Pero al fin y al cabo, alguien que ya empezaba a romper con las normas, ¿vale? Estas dos obras se supone que están inspiradas en lo mismo, en un claro, en la noche, en la que se ve la luna. Sin embargo, en la de Beethoven, pues es como súper tétrica, deprimente, acordes melancólicos, bueno, el rollo de Beethoven, ¿no? Pero sin embargo, se sigue manteniendo a un ritmo como muy estable, ¿vale? Muy Eso. académico. Eso lo escuchó él. Sí, él Tocado- escuchó esas dos tocado por obras. alguien, ¿no? Sí, claro, o sea, obviamente. No, él, Y o no, sea, no pero no son conocía. piezas coetáneas, ¿no? No, claro, ahí está la Ahí cosa. está el rollo. Beethoven es de finales del 19, ahora Sí, meteré sí, una no tiene campada. Nada que ver. No, claro, Beethoven es Sí, de final una de época, clásico pues. y principios del romanticismo y todo eso, pero al fin y al cabo sigue siendo todo clasicista. Eso es lo que voy. Que Beethoven tocaba muy académico, o sea, se mantenía un Muy ritmo, clásico. a una estructura muy cerrada, o sea, al final es previsible dentro de lo que cabe. Sin embargo, como era romántico y ya no era neoclásico, sino que es romántico, pues era bastante tétrico, todo triste, porque la vida es melancólica para él. Para él el rollo de lo romántico, bueno, como la balsa de la medusa. Debussy era... Uy, la balsa de la medusa, capítulo 1. Debussy, sin embargo, era impresionista. Entonces los impresionistas fueron los primeros que empezaron a romper con la... con Con la pana. romper con la academia, ¿vale? Pero sin embargo no es como los expresionistas, por ejemplo, que dices, hostia, ese tío estaba muerto por dentro, en plan, joder, pero no ves que pintaba, no, en plan, ellos creían en la luz de la vida y, bueno, a ver, también es que todos tenían muchísimo dinero y se podían dedicar a pintar muy guay en el campo. Y sí, soy felices. Él, entre ellos, fue el primero que empezó a romper, pero tú escuchas su obra, su Claro de Luna, y es como una obra que es imposible saber el ritmo, o sea, en ningún momento dices, o sea, no encuentras dónde estar. Sin embargo, no parece caótica, que es lo más flipante. En plan, y te da como unas ganas muy de vivir, muy de domingo por la mañana, de wow, todo está súper guay, pero no como de súper exaltado, de no, simplemente calma, paz, todo súper bien. Entonces él escuchó esas dos y dijo, joder, o sea, algo está pasando, en plan de, ¿qué ha pasado? En la música intuye que en las artes, en el resto de artes, se da igual,
para que dos piezas que tienen el mismo nombre sean tan distintas. Una tan académica, otra tan libre. ¿Y por qué tenían el mismo nombre esas dos piezas? ¿Puta casualidad? Sí. Ah. En plan, se suponía que las dos se inspiraban en ese motivo clásico del clavado de luna. Sí, ¿no? Ah. Pero hay como 1000 millones de piezas que se llaman así. Ya, como la balsa, Sí, sí. la balsa no, pero sí. Sí. O sea, no sé, como por ejemplo el David de Miguel Ángel. Todos conocemos el de Miguel Ángel. Pero Del aquí propio no. Renacimiento solo se me ocurren 3 más, aparte Vale. de ese. De Donatello y de otros posteriores. O sea, hay bastantes. Sí, sí. Son motivos recurrentes. El caso es que con dos piezas que tienen el mismo nombre, él se da cuenta de que ha cambiado algo. Entonces él empieza a pensar que ha cambiado y sobre todo cómo ha afectado esto a la sociedad o cuál es la relación de la sociedad con el arte antes y después, y fundamentalmente por qué el arte a partir de las vanguardias ya no es un arte de masas y entre esas vanguardias, sobre todo en el romanticismo, siglo XIX, sí. Entonces él se pone a analizar un poco cuál es el contexto histórico del romanticismo. El romanticismo es una época de libertades, revoluciones, todas estas cosas. Ilustración. Sí. Entonces el arte en general cambia en favor de esto. Sin embargo, cambia hasta cierto punto, porque siguen manteniendo unas cosas muy concretas que son las que le dan la clave para seguir siendo clásico. Y sobre todo una idea que me ha hecho reflexionar y que creo que tiene mucha razón, por la que sigue haciendo que le gusta a todo el público, y es porque siguen manteniendo fieles al relato. Lo importante en las piezas románticas, y en general en todas las piezas del siglo, desde el Renacimiento hasta el clasicismo y el romanticismo, es que lo importante no es la pintura, es lo que cuenta la pintura. No es la plástica en sí, no se valora la composición, por ejemplo. Obviamente tenían una composición súper detallada, pero todo eso pasaba en segundo plano en base a la historia que estaban contando, porque el público no se fija en el cuadro. A no ser que sea un público especializado, claro. Cuando llegan las vanguardias, todo esto se va a la mierda. Entonces, gente como Picasso dice, no, es que lo importante no es qué coño pasa en el cuadro, es que yo estoy pintando el cuadro. Lo importante es la pintura por la pintura. Claro. ¿Y con qué, y cómo, y cuándo? La performance. Bueno, más que el acto de pintar, el resultado, pero sí, por ahí van las cosas. Se cargaron, la performance se cargó el arte. A ver, no se cargó, eso... Te mataba. Claro, eso llegó... Vale. Obviamente eso Sí, hace entonces. que llegue inevitablemente a la abstracción, porque al final, si da igual todo, o sea, por eso al final... Me decías que estaba, entonces se tenía muy en cuenta eso, la técnica. Más que la técnica... O sea, más que la técnica, el mensaje, lo que Eso estábamos diciendo. Y a partir de lo importante es que lo pinto yo, cómo lo pinto, cuándo, y más que lo que estoy diciendo, que no tampoco estoy Claro, diciendo Picasso demasiado. al final ve sus cuadros y dice, bueno, son máscaras que ha tirado en una mesa. Sí, no está diciendo muchas cosas. O el Guernica, que es uno de los más políticos que tiene, al final ha metido un toro. ¿Qué coño? Metía un toro en una guerra, ¿no? España. No, era que a él le gustaba. No, era que a él le gustaba eso, pero ya está, no. Y es de los más políticos que tiene, de los más como con mensaje detrás. Sí, a ver que eso es Osborne. O las señoritas de Aviñón, al final iba a ser una alegoría a las venerias y todavía no ves nada de eso. Y ves tías raras con máscaras. Ya está. Vale. Porque solo se está Justo, centrando perdona, en la pintura y todo esto. Entonces, esto es, claro, lo que hace que la gente diga, "Sí, ya, pero es que si yo no sé de pintura, ¿cómo me voy a interesar yo por este cuadro?" O sea, ¿me estoy explicando? Sí, yo no sé de claro. Claro, o sea, yo no veo un relato, yo no me identifico con la historia de ese personaje. Sí. Y si te fijas, hay algo... Entonces lo es interesante para la gente que estudia eso, pero solo eso. Y para gente interesada, por tanto, Bueno. el arte del siglo XX... Sean profesionales sí, o no, ya. gente que se ya, Claro, pero- es el... Al final, entonces, ahí es cuando comienza el arte desligarse de las masas y centrarse en y la hacerse minoría. popular, pero se siguen vendiendo novelas, se siguen haciendo películas, sigue siendo Pero son popular. relatos, y a eso es a lo que voy. Claro. Las dos, o sea, perdón, las dos no. La única disciplina artística que triunfó, también en base a regímenes totalitarios, pero la única que triunfó en el siglo XX fue el cine. Fue el cine de Leni Riefenstahl y el cine de Sergei Eisenstein, porque contaba Y historias. en el 21 la serie. Sí, porque contaba historias. Porque contaba historias nazis y comunistas que llegaban muy bien al público. Pero al fin y al cabo porque contaba historias. Porque los rusos, los constructivistas con la internacional solo estaban diciendo el metal por el metal. O la forma por la forma, llevaban abstracción y cosas que estaban muy bien. Pero incluso el cuadro de triángulo, no sé si sabes cuál es. Triángulo blanco rompiendo el círculo rojo. Joder. Sugerente, ¿no? Triángulo blanco rompiendo el círculo rojo según se llega por la derecha. No, si ahora no lo encontraré. Este es. Ya me esperaba yo algo así, no sé por qué. Vale, este cuadro tiene muchas
no es un cuadro, es una litografía, había como un montón, era como un cartel, ¿vale? El triángulo rojo son los comunistas, porque era el ejército rojo. Y los zares era el ejército blanco. Entonces los rojos están rompiendo... Se están follando ahí, sí. Claramente. Ya, a ver, esto no llegaba tanto como Ya, una ya, película de System. Me refiero incluso a esto, que era lo más político, lo más, vamos a concentrarnos Sí, con que el va. pueblo y que va. Bueno, ¿y qué? Espera. Espérate que ahora no sé dónde estaba. Vale. Eso, y si te fijas, otra cineasta que estaba, o sea, como otro caso de cineasta, aunque un pelín posterior, de los 40 o así, que, bueno, pues, si la comparas muy fríamente, al final se puede parecer, excepto por lo de nazi comunista, a Sergei Eisenstein o a Leni Riefenstahl. Es Maya Deren, pero sin embargo Maya Deren en su cine no se centra en una historia. De hecho es un cine muy experimental y por eso está muy pensado, es como que se repite la historia. Pero ya, ¿por qué para no élite. esta tía? ¿Por qué? Porque incluso en el caso del cine, los que no se centran en la historia, como Maya Deren, que se centró en la gramática del cine, y de hecho le debemos el movimiento comunicante, esto de que tú haces así y tal, bueno, hay pelis como Assassin's Creed que se basan en eso, en que el tío se mete en una máquina y de repente está en otro, es un movimiento comunicante. Se lo debemos a Todo el ella. rato. Sí, se lo debemos a ella, y porque ella hacía danza y demás, y grababa y usaba todos estos recursos que se inventó. No era popular, porque no contaba historias. Entonces su cine lo veían pues 4 frikis en universidades y poco más, de hecho murió de... Muy pobre. Bueno, más que pobre, murió de yonki, de una enfermedad, o sea, de una pastilla que le había recetado el médico. Vaya, Ya. más sufridas. Entonces, claro, ahí se me plantea la pregunta. ¿Cómo se dice? Ortega y Gasset dice que el arte es hijo de su tiempo. Por tanto, que el cambio de paradigma del arte, es decir, que el arte abandona el retrato y se recrea en sí mismo en principios del 20, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial más o menos, hasta el neoexpresionismo abstracto. Bueno, el neoexpresionismo abstracto es posterior, pero más o menos hasta los 60 o así. Dice que eso simplemente se tiene que aceptar, que si es lo que los artistas quieren, o la mayor parte de artistas, pues que sin más se tiene que aceptar como, yo qué sé, como se aceptó el romanticismo. Claro, es que yo no sé hasta qué punto la abstracción por la abstracción puede llevar a algo. Me refiero, al final es continente, es el cuadro, Pero no es contento. pero no estás explicando nada. Yo no digo que la abstracción no pueda explicar nada, porque por ejemplo hay esculturas. A lo mejor es muy de la época, ¿no? Venceréis, pero no convenceréis. Hay esculturas de Richard Serra que son abstractas y a mí sí que me sugieren un montón de cosas. Y te pasas por ellas y sí que sientes un montón de cosas. Sin embargo, simplemente la forma por la forma, sin pensar cómo la forma afecta a sentimientos, a historias. O sea, yo no te digo que te tengas que centrar tanto en un relato, entiendo que eso se pueda superar y que no tenga que ser tanto como, mira, está pasando esto. Ten muy claro que está pasando esto. Y este eres tú. Sí, pero... Esto. Pero yo creo que si nos Claro, porque a ti te acercamos... mola el retrato. Y el retrato, bueno, cuenta la historia de la vida de esa persona. Sí, pero por eso es lo que digo, el retrato puede sugerir un montón de cosas, pero porque te estás ciñendo a algo. A eso es a lo que voy, que si simplemente defiendes abstracción por abstracción o pintura por pintura, eso puede llevarte a simplemente ver la plástica, ver el, mira qué empaste más bonito. Hombre, bueno, Pues vale, pues sin sí, más, pero y no sé cómo explicarme. Entonces, a eso es a lo que voy, que Gasset dice, el arte debe ser hijo de su tiempo, pero ¿hasta qué punto el arte es hijo de su tiempo si no lo acepta toda su sociedad? De ese momento. No sé si me estoy explicando. sí, pero es que eso ya... Eso no se planteó antes. Porque Claro. no se vivía del arte. O sí, pero el arte era popular. No sé, por ejemplo... Se vivía del arte siendo el mecenas de alguien, eso no es vivir del arte. Como te conozco pero- hoy en día. No. Pero porque tenemos una concepción... No, pero aún así, en el romanticismo, que es cuando entró esta concepción de vender obra y todo este rollo... Ahí ya se vendía. A ella se vendía obra y seguía siendo relato y gente muy popular. Turner, ahora la cagaré y ese se murió de hambre, pero yo diría que Turner, un romántico inglés, de hecho los premios de Inglaterra del arte como supremo se llaman Turner, yo diría que vivió del arte y al principio todo bien y hacía obras, bueno, paisajes románticos, estos desoladores y demás, y acuarrelas bastante guays. Muy ceñido al retrato. Y era popular, a eso es a lo que voy. Pues no lo sé. Es que, claro,
Porque nosotros, si te acercas a la serie, está claro, o sea, es difícil hacer una serie o un cine que sea cine por cine. Estar quieto. Porque ya no es cine, es videocreación. Y por eso la videocreación tiene tan poca popularidad, porque se acerca bastante al plano por el plano, a simplemente, no sé si me estoy El explicando. videoarte, sí. Digo videocreación porque supone que a partir del 94 se acuñó se puede decir. videocreación porque también incluyó vídeos musicales que se consideran arte a partir de eso. Es por los vídeos musicales, sí, fíjate. por culpa de ellos. Ya no se dice videoarte, porque videoarte era como solo más ceñido a... Sí, y porque también más incluye... noise, pero la No, misma, porque sí. también incluye la videoinstalación y demás, que hasta ahora eran como un término un poco Y el raro. videomapping. Y... Sí, bueno, sí, juntar vídeo y escultura. No sé, porque es que él mismo al final también reconoce que no lo tiene demasiado claro. Que dice como, es que esto de... El Ortega y Gasset. Claro, continente sin contenido, o sea, El yo Ortega, entiendo que... como el Ortega. Claro, como que de alguna forma él asume Igual. como yo soy hijo de mi tiempo y por tanto si yo soy élite en plan intelectual debo asumir esto y debo entender este arte. Pero no todo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a corrientes. Claro, porque el que no lo estudia tan de cerca, si hemos oído hablar de la generación del 27, por ejemplo, del 98, pues ya sabemos bastante de literatura, perdona, que no me dedico a eso. Pero seguro que había mucha más gente por ahí suelta que no era ni de uno ni de otro. Precisamente literatura no es de los campos en los que más se alejan del Se me ha ocurrido a mí porque me ha venido Pero, que sé que existe la generación del 27 y la del 98 y que a mí me gustaban. Bueno, pero como no cultivo la lectura... Claro, sigo. esto en el siguiente capítulo lo hablamos con Danto de que él acuña un periodo que son los sismos y él habla, entre otras cosas, de cómo validar tu arte. Sí. Bueno, lo he dicho muy resumido, muy mal. ¿Cómo Pero... validar? Sí, cómo hacer que, sí, lo que decíamos, que no hay que buscar que lo vea mucha gente. No, claro, el es caso que mira, ves, me es estás que- preguntando eso si de su tiempo es, y que hablábamos el otro día de los directores, que todos buscan Claro. que te vea mucha gente para considerarse directores. Para que los contrates más veces también. Y si te han dado para una peli, asegurarte de que me den para otra, aunque sea menos dinero, es igual que la Pero otra. ahí se plantea la repregunta. El arte puede vivir solo entre la élite, comprando y vendiéndose entre ellos. O sea, me refiero, al final las obras de arte no son baratas, no te lo va a comprar el panadero, normalmente. Ya, no se debe, no hay esa costumbre, pero se podría, ¿por qué no? Sí, claro que se podría, pero No yo creo que siempre, ahí está el pero problema. Cuando te cambias el mueble del comedor, pues Sí, te cambias ¿por qué el no cuadro comprar? y hombre, 30.000 pavos no te vas a gastar en un cuadro. Pero yo qué sé, 100, 200, 300. Sería un dibujo. Bueno, vale, pues te pones un dibujo grande, yo qué sé, depende Sí. de lo que... Yo estoy pensando que me gastaría yo en un comedor. Al igual me gastaría poco. Pero si, Bueno, si te compras un armario de 3.000, 4.000 euros, ¿por qué no te vas por a eso te gastar el digo, mismo dinero en un en cuadro? relación a lo que te gastes en el comedor. Sí. Es en relación a que por eso te estoy diciendo que yo me gastaría poco en un comedor. Y siempre me he gastado muy poco, 1.000 pavos. Es decir, ¿dónde va con el sofá? Te has pasado. ¿Estos que son de muelles buenos? Bueno, Entonces yo creo que ese es el problema, esta serie de... se debe tener un problema, pero es un problema cultural. No, que el arte y el de este, o sea, ¿cómo se puede avanzar? ¿Te acuerdas que te decía que la Yaya leía novelas? Ah, Pues no tenían tele en la cama. pero porque eran relatos al Ni final. siquiera radio debían tener con el Yayo cuando se casaron. Oh. Y la mujer, supongo que con una luz de mesita, no me la veo con linterna ni con frontal como ahora que la peña se lo, o con el cacharro que se enchufa aquí al libro, no, habría una mesita de noche. Y allí con sus, yo he visto alguna que cabe por ahí, Pero de era- vaqueros y de novelas, novelones. Eso es a lo que voy, Como lo que eran, ve- los culebrones que ve ahora, Sí, pero sí. escritos. eran muy del siglo pasado. O sea, asumiendo que eso lo hacían en los años 50. Eran muy de hace un siglo. O sea, Aquí estamos en los años 20. claro. No, me refería de hace un siglo, Ya, no ya. sino del 1850. Pero digo, pues es casi Era que muy sigue. época de eso. Ya mismo. Bueno, Pues ahí nada. está Ortega y Gasset, que tampoco es... Lo de la Ortega y Gasset. Resulta que por eso han hecho pelis de este hombre. Es que nunca, es que era muy lenta siempre, muy de la época y muy. Es un No personaje sé. hasta cierto punto interesante. Ah, claro, que a todo esto no he dicho el título del libro, que... ¿En el que te ha pasado? Madre Se mía. llama La deshumanización. Volvemos a empezar, venga. No. Se llama La deshumanización del arte. Entonces, bueno, en todo esto él descubre tendencias del arte y todo esto, que las tendencias La del arte que deshumanización tiene. del arte, pues hubiera sido un spoiler, la verdad. O sea que mira, Porque lo que habla es que el arte últimamente para él, o sea, a principios del siglo XX, tendía a la deshumanización, no como algo negativo, sino a la deshumanización de... se alejaba de lo humano al final, se acercaba mucho más al mundo de las ideas, a un mundo más abstracto. sí, más divino. Bueno,
Ahí, Sí, como ahí es cuando Platón. dices, uy, al igual. Porque, no se nos está no sé si te yendo. acuerdas de Platón, que él pensaba que el mundo de las ideas era el que estaba bien y el de la realidad era como una versión más. Sí, es verdad, es el capítulo 1, ¿no? Sí. Entonces, el arte, hasta cierto punto, o al menos así él lo entiende, con la deshumanización se está acercando de lo malo de la humanidad, curiosamente, centrándose y recreándose en el propio arte, en la pintura por la pintura, y acercándose al mundo de las ideas. Pero si te fijas, esto no es nuevo, porque, por ejemplo, autores como Velázquez, pintándose en las meninas a ellos mismos, y realmente esa obra no es un retrato de los reyes o de las infantas, eso es lo que él vendió. Pero realmente esa obra es, mírame, estoy pintando a los reyes, junto a la familia real, por tanto tengo esa categoría. Y la pintura es tan importante como para estar contra los reyes. Ya estaba reivindicando la pintura, como Es verdad. 200, 300 años antes. Y lo mismo Goya cuando se pintó detrás de la familia real, copiando un poco a este. Sí, porque cuando desplegaban lo de los fusilamientos no aparecían, no se ponían ninguno allí, No, ¿sabes? la casualidad Cuando que no. ponían movidas sobre la Lampedusa, la balsa del capítulo 1, no, allí no sale el artista, sale pintando a O reyes. de la misma forma, a partir Sí. del Renacimiento, cuando todos los Llámale artistas tonto. empiezan a hacer autorretratos, lo que están diciendo es, mira, yo soy importante. Mírame. Yo, pintor, soy importante y la pintura en sí es Mírame a mí, importante. mira mi cuadro. Sí, All Spice. Sí, pues bueno, Pues ya está. pues muy bien, ya estaríamos. Pues nada. ¿Vale? Bueno, si te parece bien a ti.